¿Qué tal, compañeros y compañeras? Vamos a seguir con nuestro curso de ventilación mecánica online para dummies, y aquí seguimos con otra charla que ya también probablemente ya no sea tan básica, sino que sea un poquito más avanzada, pero que me gustaría abordarla en base a un artículo que hemos recibido ahora en estos días que recibimos tantísima información sobre el COVID-19 y el manejo respiratorio de los pacientes que sufren esta patología. Y es un artículo de un auténtico crack que es Gattinoni, en Italia, y que nos manda, os lo voy a poner para que lo veáis, y nos manda sus reflexiones sobre lo que está pasando. Y me llama la atención, tanto a Vicente, a Modesto como a mí, esto ya lo habíamos comentado en pacientes pediátricos, la existencia de un patrón respiratorio muy interesante que nos dice los pacientes con COVID-19 tienen un patrón respiratorio que no es completamente similar al distrés respiratorio agudo. Es decir, en algunos pacientes, pues a lo mejor lo que aparece es una hipoxemia muy marcada, pero sin que haya una claras infiltrados alveolo-intersticiales bilaterales marcados, es decir, el típico patrón blanco bilateral completo. Además, tienen una compliance normal o alta. Y esto llama la atención, pero además comentan que, sin embargo, aparece aparentemente, pues por el PF que tienen y por los escáneres que se han hecho pulmonares, etcétera, un shunt del 50%. Esto llama la atención. Y como he dicho previamente, esto a nosotros, a los pediatras, nos recuerda a un tipo de patrón respiratorio que tenemos en otras infecciones víricas, como son las infecciones, las neumonías por metaneumovirus, por virus respiratorio sincitial, en el que vemos que estos pacientes tienen una hipoxemia muy marcada, pero luego vas a hacer la radiografía y tampoco está tan blanca como esperabas. Y que en esos casos a lo mejor acaban intubados, es lo que llamaríamos lo que encontrábamos en la facultad y nos decían nuestros profesores, es una disociación clínico-radiológica. Y los vamos y los intubamos y resulta que los tratamos, pensamos que es un SDRA porque a lo mejor tiene un pequeño parcheado blanco en un lado, otro en otro, y dicen, bueno, pues encaja dentro de la definición, pero sin embargo nos ponemos a hacer la estrategia y empezamos a subir la PIB y resulta que nos encontramos con que empeora la oxigenación. Y el más viejo del lugar suele coger y venir, pues baja la PIB y entonces mejora. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues esto es un patrón que hemos detectado en este tipo de pacientes y que puede estar relacionado por dos causas fundamentales. En pediatría es muy frecuente que tengamos el foramen oval permeable. Esto en adultos también, hasta un 20 o 25% de los pacientes intubados tienen un foramen oval que puede abrirse y que puede estar shuntando derecha a izquierda. Y eso, si aumentan las resistencias vasculares pulmonares, que en infecciones víricas puede ser muy importante, lo que puede hacer es ese shunt generar una disminución del PF, pero que no está relacionado directamente con las infiltrados alveolo-intersticiales, sino que es un tema más vascular. Y el segundo punto es la alteración del reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Esto es más complejo de entender, pero ya está descrito y sobre todo en modelos experimentales. ¿Esto qué significa? El reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica lo tenemos todos y es un reflejo que nos sirve para protegernos. Imaginaros que nos van a hacer una operación de un pulmón y nos clampan ese pulmón, pues ¿qué es lo que pasa? Pues tendríamos un problema serio si no existiese ese reflejo, porque la sangre que va hacia ese pulmón no se va a oxigenar, y entonces tendríamos un shunt del 50%. Sin embargo, esto no ocurre. ¿Por qué? Porque tenemos ese reflejo que nos protege. Sin embargo, en determinadas circunstancias, como ya he dicho, pueden ser hiperreactividad de los vasos que tenemos a nivel pulmonar por alteración por estas infecciones víricas o bacterianas, pues resulta que nos tenemos una alteración de ese reflejo. Y entonces la sangre sigue llegando a esas zonas que no están ventiladas, con lo cual tenemos una marcada hipoxia que no parece tener mucho sentido con respecto al patrón de radiografía que tenemos.
¿Cuáles son las soluciones para esto? Pues las soluciones son varias. En primer lugar, vamos a tener que intentar programar la PIP de la forma más adecuada para evitar la sobredistensión pulmonar. Porque si tenemos una sobredistensión pulmonar o bien tenemos un colapso pulmonar, vamos a aumentar las resistencias vasculares pulmonares. Con lo cual, esto nos va a hacer que, por una parte, pueda shuntar la sangre a través del foramen oval, y esto aumentar el shunt a nivel cardíaco, pero por otra parte, a nivel del reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica, pues resulta que nos vamos a encontrar con que vamos a disminuir el aporte sanguíneo a las zonas en las cuales están mejor ventiladas y van a ir más hacia las no ventiladas, con lo cual todavía empeoramos la situación. Y por otra parte, podemos aplicar una cosa que puede ser muy inteligente, y es aplicar el óxido nítrico. Y si aplicamos el óxido nítrico, haríamos una vasodilatación de las zonas que están bien ventiladas, pero además si lo asociamos a un vasoconstrictor sistémico, lo que vamos a hacer va a ser vasoconstrictir específicamente aquellas zonas, de forma genérica, pero específicamente aquellas zonas que no están ventiladas, y en las zonas que están ventiladas se estará compensando esa vasoconstricción sistémica con el vasodilatador pulmonar. Esto ya parece un poco complejo, pero esto es lo que nos está reflejando el doctor Gattinoni en sus reflexiones, y que las voy a poner. Dice al final de este artículo que la PIP en estos casos no debe ser muy elevada, lógicamente, porque estaríamos empeorando la situación al existir una sobredilatación. No pasar el límite de volumen corriente por encima de 6 mililitros por kilo, lógico, porque son pacientes que tienen una compliance normal, y eso puede hacer que si pasamos a 8, 10, 12 mililitros por kilo lleguemos a la zona de sobredistensión pulmonar, con lo cual nos encontraríamos con un problema relacionado con el aumento de resistencias vasculares pulmonares, y estaría bastante interesante poner el óxido nítrico. Pues nada, espero que esto os permita entender este artículo y esta situación que aparece. Muchas gracias y hasta la próxima.